estar contigo. No hay otro lugar que me llene. En la tempestad me das calma, nada detendrá tu fidelidad. Muy buenos días, amados hermanos, los saludo en el nombre de Jesús para compartirles el devocional correspondiente al día miércoles 6 de septiembre. Amén. Y vamos a orar para pedirle la guía a nuestro Señor por medio del Espíritu Santo para poder entender su palabra. Amén. Vamos a orar. Padre bendito, gracias por el privilegio, por la responsabilidad de compartir tu palabra, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús que sea tu Espíritu Santo el que tome el control de todo este tema, Señor, y seas tú mismo quien nos ayude a entender y que nos dé una palabra específica para nuestra vida, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Vamos a continuar leyendo el libro de Hebreos, capítulo 4. En esta oportunidad desde el verso 1 hasta el verso 11. Y el tema se llama Entrando en el reposo de Dios. Amén. Entonces, como contexto de esta parte de la palabra que vamos a leer, podemos indicar que el tema principal del libro de Hebreos es la fe. Amén. Y este capítulo 4 en particular de Hebreos es continuación del libro 3 de Hebreos. Amén. Vamos a leer el verso 1 y 2. ¿Ok? Dice la palabra de Dios: temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó oír la palabra, por no ir acompañado de la fe en los que la oyeron. Amén. Empieza el libro 4 de Hebreos diciendo: temamos pues. Amén. ¿Qué es lo que pasó? Aquí hace un paralelo entre el pueblo de Israel en la época donde salieron de Egipto, caminaron por el desierto y estaban en el transcurso de entrar en la tierra prometida. La palabra de Dios, cuando dice ellos, se refiere a esta etapa particular del pueblo de Israel. Entonces, la palabra dice: temamos pues. ¿Qué debemos de temer? Temamos pues no entrar en el reposo. ¿Cómo no entraron aquellos del pueblo de Israel en esa oportunidad? Amén. ¿Qué quiere decir eso? Que no todos van a entrar en ese reposo. Amén. Sigamos leyendo. Para entender la palabra de Dios hay que entender el contexto. ¿Y cómo fue el contexto de los israelitas en esa oportunidad? ¿Por qué no entraron al reposo luego de salir de Egipto? Amén. ¿Por qué no entraron a Canaán, a la tierra prometida, luego de que escaparon del yugo egipcio? Por una palabra: por la incredulidad. Amén. Dice la palabra de Dios que ellos habían recibido una promesa. Amén. ¿Y cuál era esa promesa que recibieron ellos? Entrar en el reposo de Dios. Amén. Leamos nuevamente el verso 1 y 2. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado,
porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó oír la palabra. ¿Por qué? Por no ir acompañada con fe en los que lo oyeron. Amén. ¿Qué nos dice aquí la palabra? Los israelitas recibieron la promesa de Dios, recibieron esa promesa de entrar a la tierra prometida. Pero ¿por qué no ingresaron a la tierra prometida? A pesar de que habían recibido la promesa, no ingresaron porque no tuvieron fe. Amén. ¿Y qué nos dice la palabra? Teman que les pase igual que lo que les pasó a los israelitas, que tenían una gran promesa, pero por ser incrédulos, por no tener fe, ¿qué pasó? No alcanzaron la promesa. Amados hermanos, la palabra de Dios es bien clara. Dios nos ha dado una promesa así como a ellos. ¿Cuál es la promesa? Entrar en el reposo de Dios. Amén. Entonces, ellos y nosotros hemos escuchado esa promesa del reposo de Dios. Amén. Solamente que a los israelitas no les aprovechó, porque cuando recibieron esa promesa no la hicieron con fe. Ellos pudieron oír esa promesa, tuvieron la oportunidad de recibir esa palabra de Dios, pero no entraron. ¿Por qué? Porque no tuvieron fe. Dice la palabra en Hebreos 11, verso 6, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y es galardonador de los que le buscan. Te pregunto, ¿cuál es la promesa que te ha dado Dios? ¿Cuál es tu tierra prometida? Amén. Algunos hermanos han recibido promesa específica de Dios. Algo específico que el Señor les ha hablado en algún momento de su vida. Como he estado predicando en estas semanas, todos tenemos el llamado de predicar las buenas nuevas, hablar de Cristo y testificar en todo lugar. Solamente que la forma de cómo ejecutar ese llamado de Dios, amén, es distinto para cada uno de nosotros. Algunos recibieron, ese encargo de hacerlo en otras naciones. Otros recibieron distintos encargos en su ministerio. Amén. Pero al final todos tenemos esa gran comisión. Amén. Entonces, ¿a dónde te ha llamado el Señor? Tienes esa promesa, pero ¿saben qué? Alcanzar la promesa muchas veces no es fácil, porque hay obstáculos en el camino. Es más, Dios cuando luego le da la misma promesa, a Josué, ¿qué le dice? Esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Alcanzar la promesa, ¿qué requiere? Primero fe y luego esfuerzo y valentía. Amén. Entonces, Proverbios 14:16 que dice: el sabio teme y se aparta del mal, pero el necio es arrogante y descuidado. Bueno, ¿quieres ser sabio? Teme, como nos dice Hebreos 4:1. Amén. Teman
teman. ¿Qué nos dice ahí? Que aún permaneciendo en la promesa de entrar en su reposo, alguno parezca no haberlo alcanzado. Amén. Sigamos. Proverbios 28:14 dice: cuán bienaventurado es el hombre que teme, pero el que endurece su corazón caerá en el infortunio. Amén. Sigamos leyendo Hebreos 4, del 3 al 9. Dice la palabra de Dios: pero los que hemos creído entramos en el reposo, de la manera que dijo: por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día: y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí: no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de la desobediencia. Acá nos dan un segundo motivo por el cual no entraron al reposo del Señor los israelitas. Primero, ¿cuál era? La incredulidad. Pero ahora, ¿qué nos está diciendo? ¿Por qué no entraron al reposo de Dios? Por la desobediencia. Y abajito dice, ¿no? Si oyeres su voz, no endurezcan vuestros corazones. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Amén. Vayamos desglosando la palabra. Empieza diciendo: por tanto juré en mi ira, ¿no? Entonces, si bien es cierto, Dios tiene una promesa para cada uno de nosotros, Dios tiene un reposo, ¿no? Porque el mismo Dios reposó después de haber trabajado. Amén. Tiene un reposo para nosotros. Pero también el Señor se enoja cuando lo tentamos, cuando lo provocamos en ira. Amén. Y esta misma parte es una réplica del Salmo 95, del 8 al 11. Escuchen lo que dice: si oyeres su voz, no endurezcan vuestros corazones, como en Meriba, como en el día de Masá en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con la nación, y dije: pueblo es que divaga de corazón, y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi furor que no entrarán en mi reposo. Amén. Amados hermanos, Dios no cambia, es el mismo Dios de ayer, hoy y siempre. Y Dios se enojó con el pueblo de Israel, porque era un pueblo incrédulo, no tenía fe, porque era un pueblo desobediente, y no obedecieron lo que el Señor les encargó, de no hacerse otros ídolos. Y era un pueblo que tentaba a Dios, que probaba a Dios, murmurando cada vez, renegando de Dios. Amados hermanos, cada uno de nosotros en el camino va a pasar desiertos antes de llegar al reposo de Dios. Y en ese desierto es donde Dios prueba nuestro corazón. Y si nosotros, en medio de ese desierto, empezamos a renegar de Dios, empezamos a mostrarnos incrédulos, empezamos a desobedecer a Dios, Dios también se va a enojar. Amados hermanos, aflicciones vamos a tener en este mundo.
Circunstancias difíciles vamos a tener en este mundo. Situaciones complicadas las vamos a tener. Es más, Jesús le decía a Pedro: el diablo me ha pedido para zarandearlos, pero yo le he pedido a mi Padre que no les falte la fe. En medio de la prueba, amados hermanos, del desierto, que no nos falte la fe, que no nos falte la confianza de creer que Dios tiene algo grande para nosotros. Amén. Y no tentemos a Dios, no enojemos a Dios. No saquemos lo que está en nuestro corazón. Al contrario, si estás pasando dificultad, dale gracias, Dios mío. Gracias, porque tú no permitirás que pasemos mayor prueba de la que podamos soportar. Porque tú nos cuidarás a pesar de las dificultades. Porque tú nos sostendrás. Gracias, amado Dios, por un pan que tenemos en la boca, por habernos mantenido con salud. Y hay muchas cosas por darle gracias a Dios. No veamos las cosas malas, no veamos las dificultades. No nos quejemos de Dios. Al contrario, tengamos un corazón agradecido. Porque si enojamos a Dios, va a pasar lo mismo que les pasó a los de Israel. ¿Dónde? En Masá, en el desierto, en Meriba, ¿no? Como dice el Salmo 95:5. Entonces, amados hermanos, tenemos la promesa de Dios. Es cierto que en este mundo también nos vamos enfermando, deteriorando, y muchas veces queremos quejarnos. Sale de nuestras bocas murmuraciones, pero arrepintámonos, volvamos a Dios. Aprendamos a decirle al Señor gracias en todo momento. Aprendamos a alabarle, haya o no haya. Porque nuestro Dios es fiel con sus promesas. Vamos a orar. Padre bendito, gracias por tu palabra. Gracias por este maravilloso libro de Hebreos, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús que nos ayudes a guardar nuestro corazón. Dice tu palabra que sobre toda cosa guardada, guardemos nuestro corazón, porque de él emana la vida. Y que de esa manera podamos mantenernos santos delante de ti. Cuidar nuestra boca, cuidar nuestros pensamientos, Señor, para no enojarte, Señor. Al contrario, ser agradecidos por las pequeñas cosas o grandes cosas que tú nos das, amado Dios. Por lo bueno que eres, porque tienes una fidelidad eterna, porque eres misericordioso, Señor. Gracias, amado Rey, en el nombre de Jesús. Amén. Estar contigo